Introducción. Hablar de la sexualidad implica hablar del descubrimiento de uno mismo y de los demás a través de las relaciones sociales. La sexualidad va más allá de los aspectos como la fantasía, la intimidad emocional, la conexión afectiva, la identidad de género, entre otros. La sexualidad es una dimensión integral del ser humano que abarca aspectos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales y culturales. Todo esto relacionado en cómo las personas experimentan y expresan su ser sexual. Además, incluye la manera en que las personas sienten, piensan, actúan y se relacionan en función de su identidad de género, orientación sexual, vínculos afectivos, fantasías, deseos, valores y prácticas. La sexualidad no se limita únicamente a los aspectos físicos, sino que también comprende la construcción de la identidad personal, la búsqueda de placer, la reproducción y el establecimiento de conexiones emocionales y sociales. Todo ello es una parte esencial de la vida que varía según el contexto, la cultura y las experiencias individuales. Antecedentes históricos de la sexualidad. Como bien sabemos que en la historia de la sexualidad se han producido numerosos acontecimientos que, aunque en su momento parecieron poco relevantes, han transformado significativamente las relaciones humanas. Un ejemplo de ello es cuando los métodos anticonceptivos se popularizaron a partir de la década de 1960, se promovió el control total de las mujeres sobre la procreación, permitiéndoles decidir libremente cuándo convertirse en madres, mientras que en la prehistoria existía dos tipos de monogamia, una la natural y la otra el vínculo al matrimonio familiar. Aspectos sociales de la sexualidad. Las conductas sexuales dependen mucho del medio sociocultural y el sujeto, como son los aspectos biológicos. Ahí se da la reproducción y la anatomía. Aspectos de la conducta. Las conductas que optamos con nosotros mismos y con otras personas. Aspectos clínicos, como las disfunciones, tratamientos o trastornos. Aspecto cultural, las influencias y la pornografía. Y lo psicosocial, que se da por los roles, desarrollo y la comunicación entre ambos géneros. La sexualidad no solo es innato o que se da de forma natural en el hombre, también es un resultado de la cultura de la que se rodea que puede ser adquirido socialmente a lo largo de la vida. Asimismo, este estudia también el origen, la identidad social, los placeres y los rompimientos. Influencia de la cultura en la sexualidad. Como bien sabemos, en muchas culturas la sexualidad se ve como un tema tabú y se considera inapropiado hablar abiertamente sobre ella. Sin embargo, en otras culturas, la sexualidad se celebra y se considera una parte importante de la identidad humana. En la parte de la religión, la sexualidad se ve como un pecado y se considera inapropiado experimentar placer fuera del matrimonio. Sin embargo, en otras religiones la sexualidad se celebra y se considera una forma de conectar con lo divino. En el aspecto de la homosexualidad, se ve como una aberración y se considera inapropiado experimentar atracción hacia personas del mismo sexo. Sin embargo, en otras culturas, la homosexualidad se celebra y se considera una forma legítima de expresar la identidad sexual. En la prehistoria no había límites ni restricciones que regulaban la relación entre varones y mujeres. En el Egipto ellos gozaban de libertad sexual, las mujeres tenían una posición privilegiada como también se permitía el incesto.
En la cultura judía y cristiana, la religión judía fue de las primeras en reprimir la sexualidad. En aquellos tiempos las mujeres eran considerados simples objetos sexuales. En el cristianismo se designó algo como impuro. En la sexualidad, en el siglo XX, la relación sexual era limitada al matrimonio. La masturbación se consideraba algo inmoral en muchos contextos. La virginidad femenina era altamente valorada, como también las normas religiosas regían la conducta sexual. Sigmund Freud sobre la sexualidad. Freud argumentó que la sexualidad no era únicamente un aspecto reproductivo moral, como se pensaba en su época en el siglo XX, sino una fuerza primaria que influía en el desarrollo humano desde la infancia, por la cual introdujo la noción de que la sexualidad comienza en la infancia con las etapas del desarrollo psicosexual, de los cuales son pues la etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Por lo que este planteamiento desafiaba las normas sociales y religiosas, ya que consideraban que la sexualidad era algo que emergía únicamente en la adolescencia o en la adultez, de las cuales el tema de sexualidad fue un tema que pudo ser discutido abiertamente desde aquella época hasta la actualidad. Para finalizar, llegamos a la conclusión que la sexualidad humana es un fenómeno complejo influenciado profundamente por factores históricos y culturales. A lo largo del tiempo, las normas, valores y prácticas relacionadas con la sexualidad han evolucionado, reflejando cambios en las estructuras sociales, religiosas y políticas de las sociedades, desde las restricciones basadas en tradiciones religiosas hasta los avances en derechos sexuales y reproductivos. La historia muestra cómo la sexualidad es tanto un aspecto íntimo como un constructo social. Asimismo, la cultura actúa como un moldeador constante, definiendo lo que se considera aceptable o inaceptable en cada época y lugar. Esto resalta la importancia de comprender la sexualidad no solo desde una perspectiva biológica, sino también desde un enfoque sociocultural y educativo que promueve el respeto, la igualdad y la diversidad en todas sus expresiones.